¿Cómo se llama nuestra serie? El taller de Dios. Llevamos 3 enseñanzas. Hace 8 días vimos acerca de los procesos, ¿verdad? Y cómo esos procesos tienen un propósito. Y vimos que debemos de abrazar el proceso, no resistirnos, dejarnos ser procesados. Hoy quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a Jeremías, capítulo 18, del 3 al 4. Fíjate lo que dice. Ahí lo tengo en pantalla. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. ¿Y qué hizo el alfarero? Ahí lo tengo en grande. Así que la aplastó. ¿Y comenzó qué? De nuevo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día que tú nos permites estar en casa para escuchar tu palabra. Sé que nos quieres hablar de una manera muy puntual a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en base a ese texto, el tema del día de hoy es cuando Dios rompe para volver a formar. Quiero comenzar contándote la historia de un hombre de Dios, que conocía a Dios, llevaba años en el ministerio, ¿verdad? No era una persona neófita, no era un nuevo creyente, era una persona madura que conocía la voz de Dios. Y de hecho conocía a Dios. Él no tenía problemas teológicos, él sabía teología, llevaba ya algunos años en el ministerio. Y en una ocasión Dios le dio una instrucción muy clara. Le dijo, ve a este lugar. ¿Qué cree que hizo este hombre? Se fue al otro lugar. No obedeció. Y podrás decir, bueno, yo creo que no obedeció porque tal vez Dios le dio una instrucción no muy clara. No, fue una instrucción muy clara. Él sabía. No era algo misterioso. Sabía dónde iba a ir. Sabía qué tenía que hacer y qué tenía que predicar. Pero no se fue por ese lado. Entonces no era problema de que no entendía. Sí sabía. De hecho, era un problema más profundo, era un problema en su corazón. De hecho, él se fue a otra dirección porque conocía el corazón de Dios. Qué raro, ¿no? No obedece a Dios en ese momento porque conocía a Dios. ¿Qué pasa? Compró un boleto y se fue hacia otro lado. En ese transcurso, en ese viaje que no era donde Dios le había dicho, pasó por tormenta, por procesos, por cosas difíciles. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo agarró y lo llevó al lugar donde tenía que ir. Y llegó. Y de mala gana obedeció a Dios, hizo lo que tenía que hacer. Dios lo usó. Y aunque Dios lo usó, predicó y muchos se convirtieron, él terminó enojado con Dios. Y estaba enojado en su corazón. Y de la persona que estoy hablando es de Jonás, ¿verdad? Algunos la agarraron, algunos no. Pero estoy hablando de Jonás. Y quiero recordarte el tema. Por eso el tema del día de hoy es cuando Dios rompe para volver a formar. Porque muchas veces pensamos que el propósito de Dios
en la vida de Jonás era solamente que predicara a Nínive. Pero cuando lees todo el libro de Jonás, te das cuenta que sí, Dios quería que predicara a Nínive, pero Dios quería predicarle a él también, al mensajero. Dios trató con Nínive, pero también quería tratar con Jonás. Nínive necesitaba arrepentimiento, pero Jonás necesitaba formación. Nínive necesitaba misericordia, pero Jonás necesitaba aprender misericordia. Nínive necesitaba ser perdonada, pero Jonás necesitaba ser quebrado en su corazón, porque tenía un corazón duro en una área en su corazón. Y eso nos confronta a ti y a mí, porque a veces pensamos que Dios solo quiere usarnos para hablarles a otros, pero Dios también quiere hablarnos a nosotros. A veces queremos que Dios cambie a Nínive, pero Dios quiere empezar primero contigo, tratando algo en tu corazón. Amén. Así que Dios, hoy quiero que vayamos al taller de Dios, porque Dios quiere romper algo en ti para volver a formarlo. Y en este pasaje de Jonás, yo ya lo había predicado y solo di una enseñanza. ¿Y qué creen? Hoy vamos a ver 5 enseñanzas. Hay más, pero 5 cosas que Dios quiere romper en tu vida y en mi vida para volver a formar. Amén. Número 1, para los que toman nota. Dios rompe nuestra voluntad. ¿Me ayudan? Con el punto número 1, lo decimos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dios rompe nuestra voluntad. Y vamos no nos vamos a salir del libro de Jonás, por si quieres estar ahí. Ve a Jonás y nos vamos a ir salteando. No vamos a leer todos los versículos. Pero Jonás capítulo 1, del 1 al 3 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y en el 3 dice: entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás: me voy para Tarsis. Entonces, el primer problema de Jonás fue su voluntad. Lo primero que Dios quería romper en Jonás era su voluntad. Porque Dios le dijo: ve a Nínive. Y Jonás dijo: pues no, me voy a Tarsis. Dios dice: ponte a orar. No, Señor, 5 minutos más. Lee la Biblia. No, Señor, está más buena mi novela. Ve a la iglesia. No, está más bueno el partido de fútbol. Espérense que todavía no viene lo bueno. Jonás dijo con sus acciones: me voy a Tarsis. Dios marcó una dirección, Jonás otra. Aquí hay algo que debemos entender. No toda resistencia se ve como una rebeldía escandalosa. Porque a veces una resistencia se puede ver como un retraso. ¿Qué quiere decir? Mañana, Señor. El Señor te está pidiendo que ayunes. Mañana le echo ganas.
un retraso. Puede ser una excusa. Ay, Señor, es que estoy bien cansado, bien cansado. Tú sabes que estoy bien tronado. Tú sabes que si ayuno me desmayo. No sé, cualquier excusa. Está muy lejos. Puede ser una evasión o puede ser un silencio. Algunos dicen, no, yo no hice lo contrario de lo que me dijo Dios. No, pero te quedaste ahí sentadito, calladito, no dijiste nada, ni hiciste nada. Silencio. No es escandaloso, pero es una resistencia. Entonces, no es de que Jonás dejó de creer en Dios, pero sí resistió la voluntad de Dios. Y eso también nos puede pasar a ti y a mí. Podemos creer en Dios, podemos venir a cantar, hace rato cantamos, puedes venir a servir a Dios, puedes incluso hablar de Dios como Jonás, y aún así resistir algo que Dios te está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que te has resistido. Algunos hasta, no un día, años se han resistido. Tal vez Dios se puede decir, perdona. ¿Y qué dicen muchos? Después, Señor. Apenas escuché un testimonio de un matrimonio donde la esposa falló, cometió adulterio. El esposo estaba triste, pero estaba enojado también. Pero primero estaba bien triste, bien deprimido. ¿Qué hizo? Hizo algo muy bueno. Fue corriendo a hablar con su pastor de cómo se sentía, qué es lo que había pasado. ¿Y saben qué le dijo su pastor que tenía que hacer? Le dijo, ve con tu esposa y pídele perdón. No, ese hombre hasta calentura le dio. Estaba enojadísimo. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón si ella fue la que falló? El pastor está loco. No, y como Dios me pide eso, enojado, no, sacó, pero chispas. ¿Cómo es posible que yo voy a pedirle perdón? Está mal usted, pastor, creo que ni pastor es. Y el pastor le dijo, ve y pídele perdón a tu esposa. Gracias a Dios, obedeció. Y fue. Y dijo, quiero hablar contigo. Y le pidió perdón. Y le dijo, quiero pedirte perdón porque te descuidé. Porque ya no pasaba tiempo contigo. Porque me la pasaba en el trabajo. Y a veces no. A veces me quedaba entretenido en el trabajo por no llegar a casa. Bueno, y le empezó a pedir un montón de cosas. Ahí Dios hizo algo, ¿no? No les quiero contar nada más de historia porque no es el tema. Pero imagínate, Dios te dice, perdona. Y tú pues dices, Señor, pero yo no hice nada. ¿No me ves? Soy un angelito. No rompo nada, me porto muy bien. ¿Por qué yo? Si ella fue, si él fue. Te estás resistiendo a la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué quiere hacer? Romper esa voluntad. Dios puede estar diciendo, obedece, y tú dices, ay, es que no estoy listo. ¿Y cómo he escuchado esa frase? Le he dicho a hermanos o hermanas, hermana, creo que tú ya estás listo. ¿Por qué no compartes o predicas o algo, no? Ay, no, pastor, todavía no estoy listo. No, todavía no. No, es que me va a dar nervios, me va a temblar los pies, a mí se me traba la lengua, se me lengua la traba y no. Me acuerdo que hace años yo le dije al papá de hermanito, al hermano,
hermano, yo creo que usted ya está listo para predicar. Me dijo, no, no estoy listo, ¿cómo crees? Le digo, pero ya se está terminando el instituto bíblico. Está más que listo. Pues solo tiene que aventarse. Y primero me dijo, no estoy listo, pero como que eso le empezó a inquietar. Ahora ya está predica, ya hasta le han invitado a predicar a otras iglesias. Y cuando lo veo digo, órale, no que no estaba listo, no que no podía predicar, ahí está predicando. Dios puede estar diciendo, suelta eso, suelta ese pecado, suelta ese hábito, suelta esa amistad. Y nosotros decimos, pero no es tan grave, Señor. Dios te puede estar diciendo, ve, y nosotros nos vamos para Tarsis. Escucha esto, Dios no rompe nuestra voluntad para aplastarnos, la rompe para enseñarnos a rendirnos. Para rendirnos. Porque mientras mi voluntad gobierne, Dios puede ser mencionado, pero no obedecido. Entonces, número uno, ¿qué quiere hacer Dios? Romper nuestra voluntad. Número dos, ¿qué quiere romper Dios? Dios rompe nuestra comodidad. Jonás 1:4, fíjate lo que dice. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Vemos que Jonás descendió a Jope, pagó un boleto para ir a Tarsis, ¿verdad? Pero ¿qué creen que hizo Jonás? Se durmió. Estaba bien tranquilo, se durmió. Parecía cómodo. Pero ¿qué cree que hizo Dios? Mandó una tormenta. ¿Y qué hizo? Sacudió su barco. Sacudió su comodidad. No para destruirlo, para despertarlo. Yo me acuerdo hace años, estaba en la iglesia, mi matrimonio muy bien, no tenía problemas. Recién casado, estaba todavía en mi luna de miel, aunque ya eran 2, 3 años, pero todavía decía mi luna de miel. No tenía hijos, Gaby estaba embarazada, era anciano de la iglesia, predicaba la palabra de Dios, tenía 4 células a mi cargo, en mi trabajo me estaba yendo muy bien, no tenía problemas en mi trabajo, todo parecía estar correctamente bien, pero me di cuenta que estaba cómodo. Dije, hay algo en mí. Y que llega un libro que se llama Inconforme, de Edgar Lira. Si quieres lo puedes leer, está muy bueno. Y había una oración en el libro y se me ocurrió orar esa oración. Le está diciendo, Señor, sácame de mi incomodidad. Y ¡pum! Dios me responde, sacudió mi barco. Y es cuando cuando Dani nace prematuramente y me fui a vivir 2 meses enfrente del hospital. Y todos mis planes cambiaron. Todo fue sacudido. Y Dios me sacó de mi comodidad. Entonces Dios mandó una tormenta y sacudió el barco donde estaba Jonás, porque Jonás estaba dormido. Entonces, a veces Dios incomoda lo que nosotros acomodamos mal. Porque tú y yo debemos de tener prioridades. Y a veces nosotros organizamos nuestra vida y decimos, ok, mira, esta es mi prioridad 1, 2, 3. Y organizamos. Y ahí me imagino a Dios viendo cómo tenemos nuestras prioridades. Y ha de ver Dios nuestras prioridades y no están acomodadas bien.
vamos a sacudir su barco. Para que lo que acomodamos mal, lo acomodemos bien, donde debe de estar. Él estaba descansando, Jonás, pero en desobediencia. Estaba dormido en la ruta que no era la voluntad de Dios. Dios sacude el barco, porque hay comodidades que si Dios no rompe, nos termina alejando más de Él. Hay gente cómoda en una relación que Dios ya te pidió que la dejaras. Hay gente cómoda en una actitud que Dios ya te dijo que abandonaras. Hay personas que dicen, es que Dios me creó así, todo enojón, todo explosivo y, yo soy así. Y Dios ya te ha dicho a través de predicaciones, a través de alguien, que tu actitud es muy grosera, muy áspera. Entonces, hay muchos cónyuges que veo que les gritan a sus esposas, las tratan mal, les dicen no sé qué, explotan. Y el hombre se va a su cama a dormir tranquilamente, mientras su esposa está en la cocina llorando. Pues puedes estar cómodo, pero desobedeciendo. Pues muchos están cómodos con una actitud, con un hábito, con una excusa, en una zona de desobediencia, pero Dios por amor permite tormentas que nos despierten. A veces Dios las va a mandar, a veces no es Dios, pero las permite para que despertemos. Y a veces Dios sacude nuestro barco porque estamos dormidos en la dirección equivocada. Ahora, claro, no toda tormenta es por desobediencia, ¿verdad? Pero en el caso de Jonás, sí lo era. Y en su caso, la tormenta fue misericordia disfrazada de incomodidad. Cuando estaba preparando el tema, yo estaba orando y estaba diciendo, Señor, así como yo una vez oré y le pedí a Dios, sácame de mi comodidad, ahora estoy orando por ustedes y por la iglesia. Señor, sácalos de la comodidad. Estoy orando por ustedes. No, pastor, no, gracias, no ore por mí, así estoy bien. Déjame contarte algo. Algunos no la conocen, sino busca información. Hay una mujer de Dios que se llama Heidi Baker. Tuve la bendición de escucharla en vivo en un estadio allá en Miami. No es para presumir, ¿no? El estadio en Miami. Y esta mujer se subió, había no sé cuántas personas, creo que eran 80,000 personas. Estaba enorme ese estadio. Es el estadio de los Miami Heat. Y esa mujer, sin música de fondo, sin ningún músico, sin ningún pad como aquí ponemos, se subió, se arrodilló y empezó a decir, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Y estaba orando tranquilamente. ¿Saben qué sentíamos, hermano? Como el estadio se llenó. Estaba orando tan sencillamente y estabas escuchando llorando allá, llorando acá, llorando, y después estaba llorando. Y todavía ni empezaba la predica y la presencia de Dios se sentía de una manera fuertísima. Pero ¿saben qué nos dijo? Nos dijo que de este lado del mundo, porque ella es una misionera de África, ella trabaja en África y ella casi no viene para acá. Creo que ella es de Inglaterra, si no me equivoco, o de Reino Unido. Ella casi no viene a Estados Unidos o a México, viene muy pocas veces. Por eso cuando vino apenas vino aquí a Jojutla, no, yo me fui. No, y se puso tremendo.
Entonces es muy raro que venga, pero en esa conferencia nos dijo a nosotros, a todos los latinos y a todos los que estaban en Estados Unidos, dice, me he dado cuenta de algo, su cristianismo es muy cómodo. No entendí al 100% lo que dijo, o sea, sí entendí, pero no al 100%. Hasta que veo que ella en ese lugar llevó su libro, estaba recién salidito del horno y que lo compro, porque ya existía en inglés, pero en español no, y que lo compro. Y que empiezo a leer ese libro y entendí por qué dice que nuestro cristianismo está cómodo. Solo te voy a contar una historia. Si lo quieres leer, léelo. Ella cuenta, en África, como saben, donde ella trabaja, pues casi no hay agua, casi no hay alimento. Y allá, si alguien se enferma, si Dios no lo sana, se mueren. Entonces, allá tu fe, si tú te enfermas, es, Señor, sáname. Si no me sanas, me muero. Porque no hay doctores, no hay mucha medicina, no hay doctores, no hay médicos. Entonces, imagínate la fe de ellos. Imagínate cuando vienen para acá y ven, no te preocupes, cómprate una paracetamol. O ve al doctor. Ellos no, ellos le piden a Dios sanidad. Pero la historia que más me impactó, que tiene que ver con el tema, fue que estaba predicando y muchas personas se convirtieron a Cristo. Y estaban tan contentos y tan gozosos que querían bajar a las aguas del bautismo. Querían ser bautizados. Y Heidi dijo, híjole, ¿dónde no? Pues bueno, vamos a buscar la manera. Encontraron una pileta de agua. Si la conocen, ¿no? Como una pileta. Y había una fila enorme. Y estaban tan contentos y tan gozosos porque iban a bajar las aguas del bautismo y estaban emocionados. Pero el agua era sucia. Era sucia, no era limpia. Estaba casi negra el agua. Y cuando eran bautizados y salían, decían gloria a Dios. Y lloraban y gritaban. Y cada vez, pues el agua se hacía más sucia por todos los que pasaban. Pero estaban con una alegría y con un gozo. ¿Y saben qué es lo que me duele? ¿Y saben qué es lo que me da tristeza? Que a mí me han dicho, yo les he dicho, hermanos, va a haber bautismos. Amén, tal lado. Y se han acercado a mí y me dicen, pastor, ahí no, el agua está muy fría. Y otro, pastor, es que ya hay muchos mosquitos. No, pastor, es que ya está muy lejos. Estamos cómodos. Diles a nuestros hermanos africanos eso. ¿Qué nos pasa, hermanos? Aquí tenemos unas sillas bonitas, te puedes sentar, tenemos ventiladores, trato de hacer lo que se pueda para que estén cómodos. Pero no estoy inventando, lean ese libro. En ese libro se sientan debajo de un árbol, se sientan en piedras, en el piso, y no quieren que termine el servicio. Y aquí termina y se van, pero ¡pum!, volando. O antes, ¿no? ¿Qué pasó? No nos vamos lejos. Cuando he ido a Oaxaca, los que han ido conmigo, nos vamos a ver a las 5. Los niños suben a la montaña y 4:30 ya nos están esperando. Bien contentos. Los hermanos ni se digan. Ya les conté mi experiencia, que estaba en un taller de matrimonio, di un módulo de 1 hora y se quedaron calladitos y yo ya me iba y le digo, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no se van? Porque que les des más, que es muy poco. Y yo, caray. Ojalá eso me dijeron en la iglesia allá en Betel.
Sígale, pastor, está muy poco, quiero más, quiero comer más, pero estamos cómodos. Y Dios quiere romper nuestra comodidad. Por eso estoy orando por Betel, estoy orando por tu vida, para que te saque de esa comodidad y nos sacuda. Y se ha rota esa comodidad. Amén. Porque Dios quiere formar algo en ti. Dios quiere formar algo en mí. Se pone bueno, número 3. Ahí vamos. Dios rompe nuestra dureza. Jonás capítulo 4, del 1 al 2. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Él se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. ¿Conoces al primo de un amigo que le ha reclamado al Señor? Bueno, Jonás le reclamó al Señor. Le dijo esto: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Este texto, amados hermanos, revela el corazón de Jonás. Jonás no huyó porque no conocía a Dios. De hecho, huyó porque conocía el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo compasivo que era Dios, lo generoso que era Dios, lo clemente y piadoso que era Dios. Y eso le molestó. Eso le molestó al grado de enojarse y de reclamarle. ¿Por qué? Porque no quería que esa misericordia fuera sobre Nínive. Entonces la dureza de Jonás, la dureza del corazón de Jonás, no era falta de doctrina, no era falta de teología, no era falta de conocimiento, era falta de compasión. ¿Cuántos hemos perdido la compasión? Algunos llevamos años en la iglesia y se nos ha ido la compasión. Se nos ha ido el amor por otros. A mí me ha llegado a pasar también. No nada más usted, a mí también. Y una vez cuando escuché una enseñanza sobre, donde dice David: devuélveme el gozo de tu salvación. Decía que esa oración también se puede significar cuando has perdido el gozo de predicarles a otros de Cristo. Porque cuando tú entiendes la salvación en tu vida, que Dios te perdonó, te salvó, te rescató, te redimió, y que no te podía salvar, y que Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo en rescate a nosotros, y entendemos eso, vamos y predicamos a otros porque tenemos ese amor y esa compasión, porque no queremos que nuestra familia se pierda, nuestro primo, nuestro tío, nuestros vecinos se pierdan, si todos vengan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Cuando yo he perdido eso, yo oro: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación, porque a veces me dicen algo y yo, y es donde detecto, ¿por qué no me duele? ¿Por qué no siento compasión? Y no está bien. A veces nos preocupamos de muchas cosas y nos ocupamos de muchas cosas, pero ¿qué pasa con el que se está perdiendo? Allá afuera hay mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita de Dios, necesita escuchar que Dios le ama. Escucha esto.
Uno puede saber que Dios es misericordioso, pero molestarse cuando Dios tiene misericordia de alguien que uno no quiere perdonar. ¿A cuánto les ha pasado que tal vez te peleaste con alguien o algo pasó y no quieres perdonar a esa persona y después la ves bien bendecida y ves que le está yendo mejor y ya la ves con un carro nuevo, una casa nueva y tú dices, pero ¿por qué te enojas? Uno puede predicar gracia, pero resentir que Dios levante a alguien que uno ya había condenado. Y esto de verdad ha pasado mucho en las iglesias. Gracias a Dios, a mí casi no me lo han dicho, pero yo lo he visto. Donde le dicen al pastor, pastor, yo no estoy de acuerdo que esa persona esté ministrando. ¿Por qué subió tal hermana? ¿Por qué subió tal hermano? Yo opino que debería de bajar a tal hermano. Y otros, yo creo, pastor, que no está apto esta persona. ¿Por qué la puso a predicar? Y a veces somos muy duros. Y no mostramos misericordia a los demás. O a veces les das chance y la regó, se equivocó. Y ya por eso ya le cierras la puerta y le dices, no, quítate, mejor lo hago yo. Me acuerdo que la primera vez que prediqué fue aquí abajo, en el Lirio de los Valles, pero no fue mi primera vez donde me subí al púlpito. La primera vez que me subí al púlpito fue en el mes de septiembre, si me acuerdo. Y fue me dieron la oportunidad de dar una reflexión de 15 minutos. Y fue en Ebenezer. Pues andaba bien contento, me había preparado. Y decía, no, ahorita los hermanos se van a desaparecer. Se van a caer de la mega prédica que voy a traer, ¿no? Andaba bien contento, emocionado. Y me subí todo nervioso. Ese sí no me acuerdo, ni sé qué dije. Ni me acuerdo. Hablé de la libertad. Porque era el mes de septiembre. Y era una reflexión, me dieron la oportunidad, 15 minutos. Y pues bajé bien emocionado con una hermana. No voy a decir quién, no está aquí. Y no se congrega aquí. Pero en ese entonces yo la admiraba. Porque sabía mucho de la Biblia. Y yo bien emocionado, se me ocurrió preguntarle, hermana, ¿cómo vio? Bien emocionado, pues yo quería saber, ¿no? Y que me dice, te falta mucho. Yo, ya no sirvo para esto, para que me ponen a predicar, y esto no es lo mío, pero me dijo, te falta mucho. La verdad sin amor endurece el corazón. Muchos dicen, es que yo soy así, sin pelos en la lengua, yo hablo así la verdad. Sí, pero lo dice sin amor. Yo ese día la verdad sí me agüité. Obvio, no lo hice bien, fue mi primera vez, no fue perfecto. Claro que me faltaba mucho, o sea, sí tenía razón, sí me faltaba mucho. Pero yo esperaba que me dijera otras palabras o me lo dijera con amor, ¿no? ¿Y cuántas veces somos muy duros con otros? Hay una serie que me gusta mucho, orando muy aprovechen, ahorita que está buena mi memoria. ¿O ya la paramos o la seguimos? ¿Sí?
Después de que les dije de lo de la comodidad, ¿verdad? Hay una serie que me gustó, porque ya la terminé de ver mucho, The Good Doctor. Es de un cirujano autista. Algunos tal vez la han visto. El doctor se llama Murphy. Voy a ser muy breve. De niño, sus papás no sabían que tenía autismo, no lo comprendían, se enojaban. Tiene un hermanito que lo cuidaba. Salieron, se cayeron, tuvieron un accidente y muere su hermanito. De ahí eso estuvo mucho en su mente, en su corazón. Por eso él quiso estudiar medicina, pero con especialidad en cirugía para poder salvar vidas, porque no pudo salvar a su hermanito. Pero llega un tiempo donde pues está todo solo, abandonado, y lo rescata una persona, un doctor cirujano que se llama Grassman, Aaron Grassman, y cree en ese muchacho. Y empieza él a estudiar medicina, y él empieza a ayudar, a orientar, y de repente pues ya se graduó y ya quería estudiar, ya quería hacer su residencia en cirugía, pero en el hospital no lo querían, porque era autista. ¿Cómo va a estar una persona autista operando a alguien? Es muy riesgoso. Entonces los directivos dijeron, no, yo no estoy de acuerdo. Grassman dice, yo sí quiero, denle la oportunidad. Yo creo en este muchacho, tiene potencial, es muy inteligente. Dice, sí, pero no puede tener una conversación bien y es muy no sé qué. Él dice las cosas sin pelos en la lengua, porque les faltan muchas cosas, depende del espectro. Entonces, este hombre dice, si no, me pueden despedir. Si les falla, despídenme. Puso su carrera en juego. Entonces la ayuda, empieza a crecer, empieza él a madurar, a empezar, aunque no entiende unas cosas, las empieza a tratar de comunicarse mejor. No lo hace al 100, pero va mejorando. Se casa, tiene un hijo, y ya cuando se casa y tiene un hijo, pues Grassman ve a otra jovencita con problemas de drogas y le ayuda, porque le recuerda una hija que él perdió por drogas, y la empieza a llevar a su casa, la empieza a ayudar, pero esta chamaca no quería, a veces se daba sus sobredosis, él la rescataba, y llegó un momento pues que estaba un poquito desesperado, pero él no le había dicho nada a nadie, hasta que se entera Murphy, porque era como su hijo. De hecho lo trataba como su hijo y él lo trataba como su padre, y se entera. ¿Y qué creen que pasó? Se enojó. ¿Cómo es posible, doctor? Tú le estás dando este medicamento, es una droga. Si se enteran, te quitan tu licencia, te meten al bote. Lo que estás haciendo es muy mal, porque tienes una drogadicta en tu casa, no está bien. Sácala, si no te denuncio. Se super enojó. Y su esposa y otros amigos que le dijeron, hey, bájale 2, 3 rayitas a tu enojo. Es que no entiendo por qué lo está haciendo. Está haciendo exactamente lo que hizo por ti. Está ayudando a esta mujer. No, lo mismo, yo no soy drogadicto. No, pero está ayudando, está creyendo en ella. Como nadie creía en ti, él creyó en ti. Ese choque de realidad. Ya no sabía qué hacer. Y dijo, sí, es cierto. Llegó un momento que lo entendió y llegó y habló con ella. Y le contó toda su historia. Y le dijo, lo único que está haciendo Grassman es amarte, creer en ti, pero yo también creo en ti. Muchas veces nos comportamos como este doctor. Alguien nos dio la oportunidad, creyó en nosotros, nos rescató, nos redimió,
Fue Cristo Jesús. Nos mostró misericordia cuando nadie daba algo por nosotros. Pero cuando vemos a alguien que para nosotros no debería mostrar misericordia, nos enojamos. Y se nos olvida que Dios hizo lo mismo con nosotros. Un hermano de una iglesia, no de esta, se acercó con el pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? No estoy de acuerdo que ponga este matrimonio a servir en esta área. ¿Pero por qué? ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe de dónde vienen? O sea, ¿que no sabe su pasado? ¿No sabe de qué fichitas son? ¿Y cuál es el problema? Pastor, es que ¿cómo les da la oportunidad a ellos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ellos? Y el pastor se voltea y le dice: porque era un matrimonio. Es lo mismo que hice con ustedes. Y se fueron para atrás. ¿Cómo no? Yo no hago esto, yo no soy esto, yo no. ¿Cómo me compara con ellos? No, pero eran chismosos. Venían deprimidos. No obedecían al 100 a Dios. Lo mismo estoy diciendo con ellos que con ustedes. Pero a veces nos enojamos. ¿Y por qué pone a cantar? ¿Y por qué pone a predicar? En vez de alegrarnos, en vez de ponernos contentos, y cuando baje, en vez de que te falta mucho. Qué bueno, no, te echaste ganas. Ay, pero es que siento que no me escuché. Yo sí te escuché, poquito, pero te escuché. Ánimo, ánimo, échale ganas. No le digas lo que me dijeron. Te falta mucho. Ay, Señor. Uno puede cantar del amor de Dios, pero tener el corazón cerrado hacia otras personas. Jonás tenía información correcta de Dios, pero un corazón que no se parecía al corazón de Dios. Y Dios no iba a dejarlo así. Y Dios no te quiere dejar así. Dios tiene que tratar con esa dureza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Di conmigo: Señor. A ver, levanta tu mano derecha y cierra tus ojos y repite: Señor, trata conmigo. Ahí ya no dijeron muchos. A ver. A ver, hermanos, levante su mano derecha. Vamos a decir esta declaración. Cierra tus ojos y di: Señor, trata conmigo. Trata con mi corazón. Trata con mi dureza. En el nombre de Jesús. Amén. Dirían por ahí: son tremendos. El problema de Jonás no era solo que no quería ir a Nínive. El problema era que no quería amar lo que Dios amaba. Número 4. Dios rompe nuestra obediencia incompleta. Recuerda que no existe lo de obediencia a medias, ¿eh? O es obediencia o es desobediencia. Jonás llegó al final a Nínive, predicó, el pueblo escuchó, se convirtió, se arrepintió, Dios tuvo misericordia. Y después de eso, dice la palabra de Dios que él se fue a un lugar, hizo una enramada. Una enramada, para los que no sepan, son como unos 4 tronquitos y ponen algo arribita.
Y dice la palabra de Dios que Dios hizo crecer una calabacera. Y muy frondosa, todo en un día, y le dio sombra a Jonás. Entonces vamos a leer Jonás 4:5, que dice: entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Y luego se sentó bajo la sombra de la enramada, mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Él quería ver la ciudad destruida. Él quería ver que Dios mandara fuego del cielo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Entonces Jonás obedeció con los pies, pero aunque predicó, aunque fue al lugar, sea como sea, con el pez y todo, todavía en todo ese proceso, Dios quería tratar con su corazón. Porque obedeció con los pies, pero no con el corazón. Fue a Nínive, pero su corazón seguía en Tarsis. Predicó el mensaje, pero no compartía la misericordia de Dios. Y eso nos confronta a nosotros. Porque puede haber obediencia externa, pero resistencia interna. Podemos servir, pero con enojo. Podemos cantar, pero con resentimiento. Podemos hacer lo correcto, pero con un corazón lejos al corazón de Dios. No sé por qué, nunca había visto un video de, no sé si son memes, no sé si son actores que hicieron una historia. Después ustedes, si saben, me dicen, o me pasan el link completo porque está chistoso, interesante. Hay una persona morenita en la iglesia y es el video que empecé a ver. Estaba así en la iglesia, todos estaban cantando, aplaudiendo, bien gozosos. Y llega la hora de las ofrendas y este hombre dice: Señor, todo lo que saques será tuyo. Y le hace así y saca un billetote pero enorme. ¡Ay, reprendo al diablo! Y los mete y le hace, y saca uno chiquitito. Ah, aquí está la voluntad de Dios. Y después un hermano, pues ve cómo ora y cómo porque es uno de los pilares de la iglesia. Y dice: ay, yo quisiera ser como ese hermano siempre ora, siempre ayuna. Y hacen una cadena de oración, ellos le llaman un círculo, y están orando bien contentos, y él está ahí, obedeciendo externamente. Pero en el video está orando: ay, Señor, ya quiero que se acabe. Ay, ya tengo hambre y ay, qué aburrido. ¿Por qué esos hermanos no se apuran? Ay, gloria a ti, Padre, pero ay, qué pesado es esto. Ay, quieren orar, quieren ayunar. Ya me harté de esto, ya me quiero ir. Y termina y, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y el otro hermano, ¿usted siempre le encanta orar? Claro, la presencia de Dios está sobre mi vida. Después hay otro video donde se van a predicar y les dan unos folletos. Y este hermano, se tapa con una gorrita, con unos lentes oscuros, ¿no? Y el otro: ¿qué pasó, hermano? Ah, no, es que me lastima el sol. Tengo problemas con el sol. Pero era porque no querían que lo reconocieran. Y dice: hermano, ¿qué le parece si nos dividimos? Acuérdate que dice: divide y vencerás. Ay, usted es bien sabio, líder. No, tengo muchas cosas que aprender de usted. Qué bueno, me voy para allá. Y él se va. Ve a una muchacha caminando y le hace: ¡ay! ¡Gloria a Dios! Pone unos folletos en un árbol. Y obedeciendo externamente, pero su corazón. Y así muchos cristianos pueden venir, pueden cantar, ¿no? Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta.
Pero quiero más dinero, Señor. Jesucristo, basta. Pero sácame de esta, por favor. Jesucristo, basta. ¿O basta o no basta? ¿Es suficiente o no es suficiente? Podemos venir a cantar, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios quiere romper con esa dureza. Podemos cumplir, pero sin rendición. Dios no solo quiere nuestra obediencia externa, quiere formar el corazón con el que obedecemos. Y esto es clave en esta enseñanza, porque Dios no solo estaba interesado en que Jonás cumpliera una tarea, Dios estaba interesado en transformar al mensajero. A veces Dios no solo quiere que nada más hagamos lo correcto, Dios quiere tratar lo incorrecto que todavía cargamos. ¿Amén? Diría un pastor, ya se fueron los amenes. Ya la última, 5. Hay más, pero la dejé en 5, ¿ok? Dios rompe nuestra idea de quién merece gracia. Jonás 4 del 10 al 11 dice: entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta? Porque recuerden que Dios hizo crecer en un día esta calabacera, le dio sombra, pero al día siguiente se secó. Dice: aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? De aquí termina el libro de Jonás. Dios usó una planta para mostrarle a Jonás la condición de su corazón. Jonás lloró más por una planta que por una ciudad que se está perdiendo. Muchos lloran más por un ministerio que perdieron que por la gente que se está perdiendo alrededor de nosotros. Muchos lloran más por otras cosas. A Jonás le dolió perder su sombra más que una ciudad perdida. Dios le hace una pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive? En otras palabras, yo le estaba diciendo a Jonás: ¿quién eres tú para decirme a mí hasta dónde puede llegar mi misericordia? Y eso nos confronta porque a veces nosotros hacemos una lista invisible de quién merece gracia y quién no merece gracia. Decimos: ah, este sí, Señor. No, pero este no. Este sí merece una oportunidad, este no. Este sí merece que Dios lo restaure. No, este no. Pero la gracia no empezó con nosotros. La gracia, amados hermanos, no nos pertenece. La gracia es de Dios. ¿Amén? No nos pertenece. ¿Qué damos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que damos? ¿Lo que recibimos? Ayúdenme. No lo quiero decir todo porque damos lo que recibimos por gracia. Lo que recibimos por gracia, eso damos. Cuando olvidamos cuánta gracia recibimos, empezamos a decidir quién no la merece.
Porque a veces nos sentimos muy superiores, como cristianos. Y a veces con nuestra propia familia que no conoce de Dios, a veces somos muy duros. Yo te lo digo porque yo en ocasiones lo he hecho. A veces he sido muy duro. Pero debería ser al revés. Con los que no conocen de Dios, deberíamos ser más misericordiosos, más compasivos. Jesús así nos enseñó. ¿Con quién fue bien duro? Con los religiosos. Pero con una mujer adúltera que llevaba su 7º matrimonio, o el 6º, ya no recuerdo, fue compasivo, fue misericordioso. Y a veces nosotros nos comportamos como el hermano mayor, ¿no? De la parábola. Necesitamos recordar que también nosotros recibimos misericordia. Fíjate qué curioso. Analiza la historia de Jonás. Jonás no obedeció a Dios, se fue a Tarsis, rumbo a Tarsis. Hubo una gran tempestad, el barco casi se hundía. Dios tuvo misericordia, no se hundió el barco. Él pues sí. Pero Dios tuvo misericordia y lo salvó a través de un pez. Y Dios tuvo misericordia y no se murió. Dios proveyó todo lo que necesitaba. Fue escupido ahí en Nínive. Dios tuvo misericordia, lo usó. Dios tuvo misericordia, le dio una sombrita. Pero Jonás no tuvo misericordia. Y Dios es misericordioso con nosotros. Por ejemplo, en el COVID, ¿cuánta gente murió? Dime, ¿Dios fue misericordioso con nosotros? ¿Sí o no? Y déjame decirte algo que me sorprende. Nadie de Betel murió o falleció por el COVID. Y en muchas iglesias, sí, y hasta pastores. Bueno, algunos de aquí ya casi sí se iban, ¿no? Sentían que se iban, pero Dios tuvo misericordia porque dijo, hey, todavía no es tiempo, todavía hay cosas que tienes que arreglar, ordenar, y te voy a dar misericordia. Pero Dios fue, misericordioso. Y sigue siendo misericordioso contigo y conmigo, amén.